quiero compartirles esta historia. Una que me fue contada hace mucho tiempo por un amigo. Es una de esas historias que se te quedan grabadas durante años, instalándose en el fondo de tu mente, hasta que encuentras la noche tranquila perfecta para revivirla. A lo largo de los años he escuchado muchos relatos extraños. Algunos me los contaron compañeros de trabajo, otros mi familia, e incluso algunos los he vivido yo mismo. Unos han sido impactantes, otros desconcertantes, pero ninguno me dejó esa misma sensación de inquietud, ni la certeza de que el mundo es más grande y más extraño de lo que pensamos, como esta historia. Así que, aquí la tienen. Esta es la historia de Cuyo. Cuyo era un antiguo compañero de trabajo de mis días en la construcción, en el norte de Nuevo México, justo en la reserva. Era un tipo tranquilo que no hablaba mucho, a menos que tuviera algo que realmente valiera la pena decir. Él era navajo, y un día, mientras estábamos en un descanso, compartió un encuentro que había tenido cerca de su casa. Esto ocurrió en algún lugar de aquella larga extensión de tierra entre Nuevo México y Arizona, donde el desierto parece tragarse todo lo que entra en él. Su historia comenzó después de uno de sus días de trabajo más duros. Cuyo había terminado un agotador turno de 12 horas. Al llegar a casa, él y su esposa comenzaron a discutir. Frustrado y necesitando espacio, cogió un paquete de cervezas, se subió a su camioneta y empezó a conducir por las carreteras de la reserva para despejarse. Me contó que la noche era completamente oscura, de ese tipo de negrura que solo se encuentra en el desierto, con algunas estrellas brillando en lo alto. Finalmente, se encontró con un camino de tierra estrecho que se enroscaba hacia lo que pensó que era una montaña, o quizás el borde de una cuenca. El sendero era tan empinado y cerrado que, a mitad de camino, se preguntó cómo había llegado tan lejos sin caerse por un lado. Sabía que bajar sería peor, pero estaba terco y molesto, así que siguió adelante hasta que llegó a la cima. Se estacionó, se sentó en la compuerta trasera, bebiendo y dejando que el fresco viento del desierto calmara sus nervios. Después de aproximadamente media hora, comenzó a escuchar ruidos extraños que viajaban a través del aire inmóvil, sonidos que no podía identificar. Cuyo conocía bien los ruidos de la tierra. Había crecido rodeado de coyotes, perros, animales de montaña, incluso algún gato salvaje. Pero esos sonidos no coincidían con nada que él reconociera. Al principio eran distantes, tan débiles que pensó que tal vez los había imaginado. Pero después de su segunda o tercera cerveza, los ruidos volvieron, más cerca esta vez, más agudos, algo entre un llanto y un grito. Dijo que ese segundo sonido le produjo un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Inquieto, volvió a subir a su camioneta, cerró las puertas con llave y decidió terminar el resto de sus cervezas adentro mientras escuchaba música. No sirvió de nada. Unos minutos después, los ruidos se elevaron de nuevo, más fuertes y frenéticos, resonando por el desierto como si algo estuviera herido, o cazando, o tal vez, enojado. No podía discernir. Ese fue el momento en que el miedo realmente se instaló en él. Tiró las cervezas a un lado, encendió la camioneta y bajó a toda velocidad por el camino de tierra. En la oscuridad, sin un sentido real de la tierra a su alrededor, no estaba seguro de hacia dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que alejarse de la montaña. Encontró otro desvío y lo siguió, esperando que lo llevara a un lugar más seguro. Pero los gritos no cesaron. Dijo que lo seguían, siempre detrás de él, a veces a un lado, pero nunca lejos. Entonces, sin previo aviso, sus faros atraparon una figura parada en medio de la carretera. Un anciano navajo que sostenía una escopeta. Cuyo pisó el freno bruscamente. Me dijo, ¿qué harías? ¿Seguir conduciendo hacia la oscuridad con esos gritos acercándose, o detenerte por el hombre que te apunta con una escopeta? El hombre le indicó que saliera de la camioneta y le exigió que lo siguiera hasta una casa cercana. Cuyo fue.
Con escopeta o sin ella, el desierto a sus espaldas se sentía más peligroso. Dentro de la pequeña casa, se quedó atónito. Una anciana y 3 niños, todos ellos aferrados a rifles. Ninguno de los niños parecía tener más de 12 años. El anciano le preguntó a Cuyo si había escuchado los ruidos, y cuando Cuyo asintió, le dijo que necesitaba quedarse por la noche porque no era seguro estar solo allá afuera. Cuyo me dijo que nunca antes había visto a estas personas en su vida. No tenía idea de que alguien viviera tan lejos, pero el miedo en sus rostros coincidía con el suyo. Ninguno de ellos durmió esa noche. Los ruidos continuaron rodeando la casa, raspando las paredes exteriores, a veces irrumpiendo en gritos desgarradores que viajaban a través del delgado aire del desierto. Escuchó pasos, pesados, dando vueltas alrededor de la casa una y otra vez hasta que apareció la tenue luz del amanecer. Solo entonces todo se detuvo. Cuyo agradeció a la familia, les dio la mano y se fue tan pronto como salió el sol. Dijo que eran algunas de las personas más amables que había conocido, y que esa amabilidad probablemente le salvó la vida esa noche. Después de eso, juró que nunca más deambularía por la reserva de noche, y mucho menos desarmado. Había crecido escuchando historias sobre skinwalkers y criaturas parecidas al Bigfoot, pero siempre las había descartado como tradiciones, advertencias, viejos cuentos para mantener a la gente cautelosa. Pero después de esa noche me dijo, lo cree. Todo. Yo tenía 18 años cuando me contó esta historia. Ahora tengo 30 y trabajé con Cuyo durante 3 años antes de irme al ejército. No he hablado con él desde entonces, pero recuerdo la forma en que lo contó, el tono serio de su voz, la forma en que miraba hacia el desierto mientras hablaba, como si estuviera reviviendo todo en su cabeza. Yo le creo. Y creo las otras historias que he escuchado de la gente que vive por allí. Historias de hombres y mujeres que no tienen ninguna razón para exagerar. Allá afuera, el desierto guarda sus secretos. Y a veces, si tienes mala suerte, te toca descubrir exactamente cuáles son. Si alguna vez has pasado tiempo cazando en el norte de Michigan, probablemente has oído susurros sobre él. Cada persona tiene su propio nombre para la cosa que acecha en esos bosques. Algunos lo llaman el vigilante, otros lo llaman el alto. La gente mayor simplemente dice, sabes de lo que hablo. Mi abuelo tenía un nombre diferente para ello. Lo llamaba el que no debes disparar. Crecí escuchando esa frase de su parte, siempre dicha en el mismo tono, sin bromear, simplemente como un hecho. Solía contarme la primera vez que vio esa cosa, a finales de los años 70, cerca del lago Torch. Según él, era una de esas mañanas inquietantemente perfectas para cazar. Se subió a su puesto de espera mucho antes del amanecer y se quedó sentado, escuchando el silencio, viendo cómo el mundo pasaba del negro al gris. Y fue entonces, cuando el venado salió. Me dijo que nunca había visto nada igual, ni antes ni después. Su tamaño no parecía natural. Cuerpo macizo, pecho ancho, y una cornamenta tan vasta y pesada que parecía casi ceremonial, como algo tallado para un rey de un libro de cuentos. Mi abuelo levantó su rifle, firme y seguro, con el dedo curvándose alrededor del gatillo. Y entonces vio sus ojos. Me juró que no eran ojos de venado, ni esa mirada apagada y cansada que ves en la mayoría de los animales. Estaban enfocados e inteligentes. Tenían el peso de la edad, como si hubiera alguien más mirándolo. Y antes de que pudiera apretar el gatillo, lo escuchó. No en el aire, ni con sus oídos. Fue una voz en su cabeza, tan clara y constante como sus propios pensamientos. Yo no. Mi abuelo se congeló. Sus dedos se entumecieron. Su pulso se disparó tan fuerte que podía escucharlo en sus dientes. El venado no se movió ni se inmutó. Solo lo miró fijamente,
como esperando a ver qué haría. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se adentró en los árboles, calmado y sin prisa, como si supiera que él no se atrevería a seguirlo, incluso si quisiera. Me dijo que se quedó en ese puesto durante 10 minutos completos antes de que sus piernas le dieran la confianza suficiente para bajar. Y cuando finalmente regresó a su camioneta, fue entonces cuando notó la tierra a su alrededor. Huellas de pezuñas, frescas, rodeando la camioneta en círculos cerrados, cruzándose una y otra vez, como si algo hubiera estado dando vueltas, esperando su regreso. Después de eso, dijo que entendió por qué los viejos cazadores mantienen la misma regla. No le dispares, ni siquiera levantes el rifle. Muchos hombres en el norte tienen sus propias historias si les preguntas. Historias que probablemente no comparten fácilmente. Algunos dicen que es un espíritu. Otros dicen que es otra cosa. Otros dicen que si le disparas, nunca saldrás de esos bosques. Yo me reí de ello durante la mayor parte de mi vida. Solo otro mito de fogata. Otra forma en que los ancianos mantienen a los niños fuera del bosque profundo. Luego, ocurrió la temporada pasada. Yo estaba cerca de Robinson Road, justo en la misma franja de bosque donde mi abuelo solía cazar. Esa mañana había un silencio absoluto, con una espesa escarcha en el suelo. Y fue entonces cuando vi algo moverse en un claro. Un venado, masivo, de costado, una toma perfecta. Levanté mi rifle. A través de la mira, lo vi levantar la cabeza. Y por solo un latido, su boca pareció retraerse en una forma que la cara de un venado nunca debería hacer. Una sonrisa, la clase de sonrisa que haría un humano. El estómago se me cayó hasta las botas. Bajé el rifle sin pensarlo y me quedé sentado, respirando como si hubiera corrido una milla cuesta arriba. Y luego sentí una presión fría en el centro de mi cráneo. Un pensamiento que no era mío abriéndose paso en mi mente. Bien. Y desde entonces, no me he vuelto a reír de esa historia. Esta historia tiene lugar en noviembre de 2022. En ese momento, obtuve un permiso especial de caza de alces en la cordillera de Beaverhead, en el centro-este de Idaho. Había cazado en esta área muchas veces a lo largo de los años, y me la conocía como la palma de mi mano. Se había convertido en un lugar de consuelo y buenos recuerdos. Todavía lo es, pero no lo he mirado de la misma manera desde la historia que estoy a punto de contarles. Organicé un viaje de una semana para la primera semana de noviembre, y me llevé a uno de mis mejores amigos. Pasamos los primeros 4 días caminando arriba y abajo por varias crestas, persiguiendo alces y divirtiéndonos muchísimo. Las noches las pasamos contando historias y comiendo sopa junto a la estufa. Tengan en cuenta que era noviembre en Idaho, así que hacía mucho frío. Era la 4ª noche del viaje. Había nevado durante el día, y una capa fresca de nieve cubría el suelo. Desde entonces, el cielo se había despejado, y el aire era muy frío, pero tranquilo y quieto. Mi amigo y yo nos habíamos enfrascado en una profunda discusión sobre la Biblia, los espíritus y los críptidos. Debo señalar que, en ese momento, mi amigo estaba experimentando un declive en su salud mental, y no era raro que a veces se comportara de manera errática. Esto será relevante más adelante en la historia. Durante esta conversación, sentí que un miedo intenso se apoderaba de mí. Casi sentí que el aire se había vuelto tenso. Tuve la urgencia de cambiar la conversación a otro tema. Pero fue entonces cuando sucedió. A unos 20 o 30 metros de la tienda, lo que al principio pensé que era un coyote, comenzó a aullar y ladrar muy, muy fuerte. Miré a mi amigo, que se emocionó, y me dijo que agarrara mi arma para ir a por esta cosa. Sin embargo, era extraño y algo no se sentía bien. El animal, fuera lo que fuese, no sonaba exactamente como un coyote. Casi chillaba en lugar de aullar como lo hacen los coyotes, y ocasionalmente ladraba, y a veces casi gritaba. Soy un experto en actividades al aire libre,
Y cualquier otro cazador sabe que un coyote no se acercaría a una tienda de campaña en medio de la nada para llamar la atención. Continuó vocalizando durante unos 3 a 5 minutos seguidos, rodeando la tienda desde la distancia. De mala gana, tomé mi rifle y mi foco, que es una linterna muy brillante e intensa, y comencé a buscar a esta cosa. A unos 10 metros de la tienda, la escuché de nuevo, directamente frente a mí, chillando y ladrando. Dirigí mi luz hacia ella. Pude ver unos 150 a 200 metros frente a mí. Sin embargo, no había nada. No había ojos brillando en la luz, ni silueta de un animal o persona. Nada. Después de repetir este mismo escenario 3 o 4 veces, nos dimos por vencidos y regresamos a la tienda para calentarnos. Pero el sonido no se detenía. En un momento, cuando se quedó en silencio, mi amigo asomó la cabeza de la tienda y gritó: «¡Oye, cállate!». El animal le respondió inmediatamente con un grito. A veces, sonaba como si viniera de encima de la tienda, en el árbol bajo el que estábamos acampados. Intenté justificarlo como un coyote o tal vez un perro de caza perdido, pero no podía convencerme de que fuera ninguna de esas opciones, y lo ignoramos durante el resto del tiempo. Lentamente, comenzó a alejarse cada vez más de la tienda hasta que finalmente se detuvo aproximadamente 1 hora después. A la mañana siguiente, busqué huellas por la zona. Sin embargo, para mi sorpresa, no encontré más que las nuestras. No hablamos del tema durante el resto del viaje y, unos días después, regresamos a casa. No sé si esto está relacionado en absoluto, pero unos 3 meses después de esto, mi amigo sufrió una crisis nerviosa completa y desde entonces nunca ha vuelto a ir de casa. Algunos miembros de su familia, muy religiosos, se preguntaron si fue víctima de algún tipo de ataque espiritual o algo de esa naturaleza. No correlacioné las dos cosas en ese momento, pero en retrospectiva, tengo tantas preguntas sobre esa noche. ¿Es una coincidencia que el animal apareciera durante esa conversación en particular? ¿Podría haber sido realmente un coyote o un lobo? ¿Por qué no podía ver sus ojos brillando con la linterna? ¿Tuvo este incidente algo que ver con el deterioro mental de mi amigo? Mi amigo a veces nos contaba a mí y a otros sobre cosas extrañas que veía o escuchaba. ¿Estaba esto relacionado? Si alguien tiene algo que señalar, les agradecería que lo compartieran conmigo. Mi novio y yo hemos tenido algunas experiencias genuinamente espeluznantes, surrealistas y francamente extrañas mientras vivíamos en el estado de Washington, y finalmente quería compartirlas todas juntas. Somos originarios de Nuevo México, así que cuando llegó la pandemia y ambos nos quedamos sin trabajo, usamos el tiempo libre para explorar la mayor parte del Pacífico noroeste que pudimos. Los paisajes aquí son impresionantes, pero algo en los bosques, especialmente en ciertos rincones de la península olímpica, se siente inquietante. Todo comenzó realmente alrededor de 2020, cuando pasamos mucho tiempo deambulando por los bordes occidentales y meridionales de la península. Un día, nos detuvimos en Port Angeles. Investigamos un poco y finalmente nos dirigimos hacia Quilute. Rosario Beach era absolutamente impresionante. Antes de continuar hacia el sur hasta la reserva Quinault, mi novio es Quinault Cowichan, nos detuvimos en una carretera tranquila e hicimos unos sándwiches. Los bosques a nuestro alrededor eran increíblemente exuberantes y cubiertos de musgo. Ese verde profundo que solo parece existir en Washington. Aunque el sol se estaba desvaneciendo rápidamente, decidimos estirar las piernas y dar un corto paseo bajo el dosel. Pero cuanto más nos adentrábamos, peor nos sentíamos. No era el silencio normal del bosque. Era un silencio sepulcral. La temperatura bajó de una manera que tampoco se sintió normal. No era el enfriamiento regular de la noche, sino un fuerte descenso de temperatura que se notaba. Al principio lo ignoré, diciéndome que estaba pensando demasiado. Luego, el suelo cedió bajo la pierna de mi novio.
No nos dimos cuenta de dónde nos estábamos metiendo, hasta que su muslo entero se hundió directamente en la tierra. Lo agarré y tiré tan fuerte como pude. Y en el momento en que se liberó, el suelo donde había estado parado se derrumbó aún más, abriéndose en un pozo oscuro que iba directamente hacia abajo. El suelo del bosque allí era tan espeso con hojas viejas, corteza y musgo, que formaba una costra frágil sobre espacios huecos, que no teníamos idea de que estaban debajo de nosotros. Fue entonces cuando la inquietud se convirtió en miedo real. Inmediatamente comenzamos a intentar desandar nuestros pasos, pero el camino de vuelta no tenía sentido. Solo habíamos caminado quizás unos 100 o 200 metros del coche. Nada que debiera haber sido desorientador. Pero de repente, nada nos resultaba familiar. Peor aún, no podíamos obtener señal bajo el espeso dosel, por lo que Google Maps no cargaba. Todo a nuestro alrededor se sentía ligeramente mal. Luego vinieron los crujidos. Al principio pensé que eran solo animales, pero los arbustos a nuestro alrededor se agitaban en múltiples lugares, moviéndose con un propósito. Le susurré a mi novio, ¿estás escuchando eso? Y él asintió. Cada vez que levantaba la vista del suelo, veía algo blanco moverse justo fuera del alcance de nuestra linterna frontal. Siluetas pálidas y brumosas deslizándose entre los troncos de los árboles y la maleza. Traté de convencerme de que era la oscuridad jugando con mi mente, pero el pánico no desaparecía. Seguimos moviéndonos hasta que mi novio vislumbró un tenue claro frente a nosotros y nos guió hacia él. Salimos a lo que parecía ser una obra de construcción. Maquinaria pesada removía tierra, con reflectores apagados por la noche. No tenía sentido cómo habíamos terminado allí. Desde ese claro, pudimos ver la carretera asfaltada, así que nos apresuramos hacia el coche. Cuando finalmente recuperamos la recepción, revisé el mapa. De alguna manera, habíamos deambulado 1 kilómetro completo, más lejos de lo que podíamos haber caminado sin cruzar al menos un camino forestal de tierra, pero nunca vimos ni uno solo. A la mañana siguiente, después de que me diera tiempo de dejar de temblar, le pregunté a mi novio qué había visto exactamente. Me dijo que no había querido asustarme más, pero que había estado viendo múltiples figuras, 2 o 3 siluetas humanoides pálidas moviéndose de árbol en árbol durante todo el tiempo que intentamos regresar. También escuchó una vocalización extraña, rápida, aguda, casi humana pero no del todo, femenina pero incorrecta. Yo no la había escuchado por encima de mi propia respiración agitada por el pánico, pero solo escucharlo imitarla me puso los pelos de punta. Nunca me había sentido tan vulnerable en la naturaleza. Siempre me siento segura con él. 10 años juntos hacen eso, pero no hay protección contra algo que no puedes entender. Y hasta el día de hoy, nunca he obtenido respuestas claras sobre si los sumideros como ese son comunes en algunos bosques, y todavía me molesta. Unos meses más tarde, estábamos conduciendo por la autopista 2, en algún lugar entre Sultan y Gold Bar, cuando justo al lado de la carretera había una pila de restos de cerdo. Cabeza, patas y piel, simplemente tirados allí. Dimos la vuelta para mirar, pensando que tal vez era de cazadores, pero era demasiado preciso para ser un animal atropellado y demasiado cerca de las casas para ser normal. Quien lo dejó allí había despiezado al animal y desechado los restos en un montón ordenado. Todo se sentía mal, incluso ritualístico. Otra noche, estábamos conduciendo por la autopista 530 entre Mansford y Rockport a la 1 de la mañana cuando mi novio se detuvo para buscar medicinas para el resfriado en el maletero. Salí a tomar aire, y en el momento en que mis pies tocaron el suelo, sentí una abrumadora sensación de que nos estaban observando desde arriba. Luego, olí este olor agudo, espeso, a orina deshidratada que no era del todo animal, pero tampoco enteramente humano. Me recordó a algo enfermo. Dije, huelo a orina. Tenemos que irnos. Y sin decir una palabra,
Mi novio saltó de vuelta al coche. Más tarde, cuando le conté a alguien al respecto, mencionaron que los encuentros con Sasquatch a menudo vienen con un fuerte olor a orina o a mofeta. No sé si fue eso, pero definitivamente había algo en la ladera observándonos. Y lo que fuera, no nos quería allí. Pero el encuentro que más se me ha quedado grabado ocurrió mientras conducíamos desde el Parque Estatal Larrabee por Chocanut Drive hacia las tierras de cultivo por la noche. Es una ruta preciosa durante el día, pero de noche se vuelve inquietantemente oscura. Sin previo aviso, una figura humana translúcida apareció directamente en medio de la carretera. No hubo tiempo de frenar. Condujimos directamente a través de ella, y la vi moverse suavemente de estar fuera del coche a estar parcialmente dentro de la cabina, como la luz que pasa a través del agua. Parecía un hombre con una gorra de béisbol de perfil bajo y un cortavientos de color amarillo-naranja. Todavía me pregunto si fue atropellado por un coche en ese punto exacto. El encuentro fue tan rápido y claro. No puedo explicarlo como otra cosa que un fantasma. Hemos experimentado muchas más cosas, un montón más. Pero estas son las que se repiten en mi cabeza por la noche. Washington es hermoso, pero algunas partes de él se sienten espeluznantes. Me fascina lo sobrenatural, y si alguien tiene alguna explicación para cualquiera de estas experiencias, me encantaría escuchar su opinión. La propiedad donde vivo ha estado en la familia de mi padre por generaciones, en lo profundo del campo, rodeada por un bosque que se extiende por casi 2 kilómetros detrás de la casa. La casa en la que vivimos ahora es antigua, pero no es la original. La original se quemó hace aproximadamente un siglo. La historia familiar cuenta que una mujer a caballo robó la plata del lugar y le prendió fuego por si acaso, para luego desaparecer entre los árboles. Incluso encontramos un libro viejo detrás de la despensa durante unas renovaciones que detallaba la historia de la propiedad. Pero desde entonces ha desaparecido. A pesar de todo eso, este siempre ha sido un lugar maravilloso para crecer. Es tranquilo y espacioso, o al menos lo fue hasta hace unos 2 años. Mis compañeros de banda se quedaron a dormir antes de un concierto cercano. Por lo general, todos dormimos en el sótano, que es básicamente nuestra sala de estar alternativa, pero yo estaba agotado por una noche anterior pesada y decidí dormir arriba, en mi propia habitación. Nos acostamos alrededor de las 2:30 de la mañana. Estaba a segundos de quedarme dormido, cuando un sonido justo afuera me despertó de golpe. Mi ventana estaba abierta porque era verano. Y lo que escuché no era nada para lo que tuviera un nombre, un grito. No era humano, no en un sentido normal. Era gutural, áspero y dolorosamente fuerte, prolongado en ráfagas de 4 o 5 segundos. Entre cada grito venía esta respiración sibilante y agotada, como si lo que fuera hubiera estado gritando durante horas, pero acababa de empezar, justo delante de mi casa. Al principio, pensé que era un hombre gravemente herido. Así de desesperado sonaba. Pero cuanto más escuchaba, menos humano parecía. El punto de quiebre fue el sonido de su carrera. Sé que los animales pueden imitar los gritos humanos, y traté de racionalizarlo, pero pude escucharlo claramente en la grava. 2 pies, no 4. Y se movía rápido, con una velocidad inhumanamente rápida. Seguía dando vueltas por el patio, yendo y viniendo en ráfagas, y cada paso era inconfundiblemente bípedo. Me quedé helado. No me asusto fácilmente, pero esto era algo completamente diferente. Tuve la abrumadora sensación de que si tan solo tocaba las persianas y me atrapaba mirando, algo terrible sucedería. Así que me quedé sentado, rígido como una tabla, durante lo que parecieron horas. Finalmente, la cosa salió disparada, aún gritando. Fue entonces cuando me di cuenta de lo rápido que era en realidad. Cuando los gritos finalmente se desvanecieron, intenté grabar lo último en mi teléfono. El audio es apenas utilizable. Tuve que comprimirlo solo para escuchar el rastro más débil.
Una parte de mí esperaba que regresara para poder capturar más, pero nunca lo hizo. Corrí escaleras abajo, al sótano. Mis amigos seguían despiertos viendo una película mala. Pudieron ver que estaba conmocionado. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? ¿Escuchar qué?, me preguntaron. El grito, pero con el volumen alto del televisor y las ventanas cerradas, nada se había filtrado hasta allí. Escucharon mi descripción y se mostraron comprensivos, pero pude notar que pensaban que estaba demasiado cansado y que probablemente lo había imaginado. Para entonces, el pánico se estaba desvaneciendo. Volví a subir y me desmayé inmediatamente. Durante meses después, evité el bosque a menos que fuera absolutamente necesario atravesarlo, lo cual era difícil, ya que cada camino hacia la casa pasa por el bosque. Cuando llegó el otoño y comenzó a oscurecer más temprano, incluso apagaba mi luz trasera al volver a casa en bicicleta para no destacar como un objetivo en movimiento. Y no pasó nada durante un tiempo. Luego, hace unos meses, mi perra comenzó a actuar de manera extraña. Por la noche, bajaba a tomar algo y la encontraba sentada en la gran puerta interior, mirando fijamente la extensión oscura de la casa. No respondía cuando la llamaba, con los ojos fijos y el cuerpo tenso. Me inquietó, pero lo ignoré hasta la noche en que la encontré en la puerta principal, rígida y concentrada. Pensé que necesitaba salir, así que abrí un poco la puerta y ella salió corriendo, lanzándose directamente al bosque. Agarré una linterna y la seguí llamándola, pero a unos 50 metros de la casa, escuché un crujido cerca y me detuve, pensando que era ella. Entonces, gritó, el grito de aquella noche. Los pájaros estallaron fuera de los árboles en todas direcciones. Unos segundos después, mi perra salió corriendo del bosque, desde la dirección exacta del sonido. Ambos corrimos de vuelta por el patio abierto. Nunca me había sentido tan expuesto, y me lancé dentro de la casa. Cerré la puerta con llave. El grito continuó débilmente por un tiempo antes de desvanecerse de nuevo. Apenas dormí. Pasaron meses sin incidentes. Y por un tiempo, me permití creer que todo había terminado hasta hace unos días. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando escuché golpes en las paredes exteriores. Solo unos pocos golpes secos, pero eran inconfundibles. Lo mismo ha sucedido todas las noches desde entonces. Pero anoche, escaló. Algo golpeó mi ventana del dormitorio, mi ventana del segundo piso. No llamé a la policía. ¿Qué diría siquiera? Simplemente me quedé allí, apenas respirando, esperando que no lo intentara de nuevo. No le pido a nadie que me crea ciegamente, pero espero que alguien tenga una explicación. He descartado a los zorros, ya que son comunes aquí en Suecia, pero sus gritos no se parecen en nada a esto. Los linces y los osos existen, pero no se comportan así. Y los avistamientos son extremadamente raros alrededor de estos bosques. Después de hablar con mi abuelo, me enteré de algo más. 7 personas han muerto en estos bosques en los últimos 25 años. Sin depredadores, sin acantilados o terrenos peligrosos, simplemente desaparecidas o encontradas muertas, sin una causa clara. Estoy tratando de mantenerme escéptico y racional, pero no sé qué demonios está pasando aquí. Cualquier consejo sería apreciado. Recuerdo haberme sentido incómodo desde el inicio de ese viaje. Aunque para entonces, acampar con mi mejor amigo, Josh, se había convertido en nuestra escapada habitual. Cada mes elegíamos un fin de semana. Seleccionábamos un nuevo lugar en algún rincón del bosque de Washington y desaparecíamos por unos días para cazar, pescar o simplemente alejarnos de todo. Esta vez, habíamos alquilado una pequeña cabaña escondida en un valle muy pintoresco, cerca de la base del monte Rainier. El lugar estaba situado en una cresta justo encima del río,
perfecto para el viaje de búsqueda de oro que habíamos estado planeando. Tenía mi jeep lleno de equipo. Su padre incluso nos consiguió permiso del dueño para quedarnos con lo que encontráramos. Antes de irme de casa, mi esposa, Caitlin, metió sándwiches en mi mochila y me preguntó si llevaba el GPS. La besé, le quité un mechón de la cara y le dije: «Relájate. Prometo que no repetiremos lo del otoño pasado», refiriéndome a cuando Josh y yo nos perdimos gravemente en el bosque el año anterior. En resumen, las buenas unidades de GPS valen cada centavo. Josh y yo nos conocíamos prácticamente de toda la vida. Éramos vecinos con pasatiempos similares: anime, videojuegos y el aire libre. Él fue el tipo que me mantuvo riendo mientras estaba atrapado en el hospital cuando era niño, y estuvo a mi lado como mi padrino en mi boda. Solía tener una foto nuestra de esa noche, pero se quemó en un incendio en mi casa el año pasado. Solo mi cara permaneció, la suya se carbonizó. Besé a Caitlin, me despedí y me fui. Lo recogí y estábamos en camino. El viaje a la cabaña fue fácil. Cada uno llamó a casa para avisar, y luego nos dirigimos al río. Monté la caja de lavado en una zona poco profunda mientras Josh cavaba cubetas de tierra para cribar. Y después de unas horas, de hecho, encontramos algunas pequeñas escamas de oro. Nada que cambiara la vida, pero nos sentimos orgullosos de todos modos. Más tarde, de vuelta adentro, Josh me mostró una pequeña estatuilla que había encontrado excavando. Algo feo y nudoso, como un muñeco de palo sacado directamente de El proyecto de la bruja de Blair. Le dije que tenía mal yuyú y que debería tirarlo. Él se encogió de hombros y lo arrojó a la pila de leña. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, la sensación de inquietud regresó con fuerza. El bosque parecía diferente. Ni siquiera la marihuana podía calmar mis nervios. Los árboles se sentían retorcidos. Las sombras se movían de formas que no deberían. Josh estaba asando un hot dog cuando lo escuchamos. Un aullido largo y bajo resonando por el valle. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. Los lobos son raros en esa parte de Washington. Y en ese momento, me di cuenta de que todos los sonidos normales de la noche habían cesado. No había ranas ni grillos. Era el silencio. Tiré el cigarrillo y entrecerré los ojos en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Formas bajas y encorvadas parecían estar arrastrándose entre los árboles. Solo siluetas vagas, pero suficientes para que mi corazón se me subiera a la garganta. Josh y yo comenzamos a retroceder hacia la cabaña juntos, ambos vigilando la línea de árboles. Las formas se movían justo fuera de nuestra vista, deslizándose entre las sombras. Y luego, sin decir una palabra, echamos a correr. Cerramos la puerta de la cabaña de golpe, echamos los pestillos y nos quedamos allí jadeando, gesticulando para que el otro se mantuviera en silencio. Afuera, escuchamos movimiento rodeando el campamento, fuertes resoplidos, algo hurgando en una bolsa. Luego un sonido hueco de golpe, como madera golpeando la puerta, un gruñido bajo y gutural, y luego, silencio. Me obligué a mirar por la ventana, débilmente iluminada por el fuego que aún crepitaba afuera. Nada me devolvió la mirada, ninguna criatura o sombra, y por un segundo pensé que estábamos a salvo hasta que escuché risas. Sonaba como la de un niño. Sonaba como Samantha, la hija de Josh. Los ojos de Josh se abrieron de puro pánico. Antes de que pudiera agarrarlo, abrió la puerta de golpe y salió corriendo hacia el bosque, gritando: «¡Sam!». Corrí tras él, pero no importa qué tan rápido me moviera. Él seguía avanzando, engullido por la oscuridad, hasta que desapareció. La risa me siguió, distante, juguetona, burlona, y luego se detuvo. Y todos los sonidos normales del bosque regresaron. Grillos cantando y búhos ululando en algún lugar lejano. Pasé 2 horas buscando y gritando a Josh, pero no pude encontrar nada. No había huellas, ni ramas rotas, solo el bosque vacío.
Cuando finalmente me derrumbé en la cama, apenas dormí. Por la mañana, todo nuestro equipo seguía allí, pero Josh se había ido. Aún no había regresado. Intenté llamarlo, pero fue directo al buzón de voz. La angustia me golpeó con fuerza. Necesitaba ayuda. Llamé a mi esposa para contarle lo que había pasado y ella me interrumpió casi de inmediato. ¿Quién es Josh? ¿Qué quieres decir con quién es Josh? Es mi mejor amigo. Lo conozco desde... Tú no tienes un amigo llamado Josh, dijo ella suavemente. ¿Estás bien? ¿Por qué no simplemente vuelves a casa? Confundido y temblando, colgué y decidí llamar a la esposa de Josh, Cassandra, esperando que Samantha contestara como siempre hacía. En cambio, Cassandra descolgó, con voz agotada y cautelosa. Cass, dije aliviado. Escucha, anoche Josh escuchó algo en el bosque. Dijo que sonaba como Sam y salió corriendo. Y ahora no puedo encontrarlo. Hubo una pausa. ¿Quién es Sam?, preguntó. ¿Quién es Josh? ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo conseguiste este número? La llamada se descontroló a partir de ahí. Ella colgó y me quedé en la cabaña silenciosa, dándome cuenta de que nada tenía sentido. Nadie los recordaba. Ni mi esposa, ni su esposa, ni siquiera los padres de Josh. Me recordaban a mí, pero dijeron que no tenían ningún hijo. Han pasado meses desde esa noche, y el mundo ha seguido adelante como si Josh y Samantha nunca hubieran existido. Como si hubieran sido borrados, limpiados de los recuerdos de todos menos yo. No sé lo que encontré en esos bosques esa noche. No sé por qué se los llevó a ellos y me dejó ir a mí. Pero hace unos minutos, abrí la parte trasera de mi Jeep para agarrar algo y encontré 2 pequeñas bolsas de papel marrón sentadas en el asiento. Cada una llena de galletas con chispas de chocolate, las que Samantha nos había dado justo antes de irnos. Si Josh y Samantha nunca fueron reales, ¿de dónde vinieron las galletas? Donde quiera que estén, Josh y Sam, espero que estén bien. Valle de Yosemite, 22 de agosto de 1989. Sucedió la noche siguiente a que nos casáramos en la capilla del valle el día 21. Era alrededor de la medianoche cuando decidimos ir a nadar al río Merced, cerca de North Side Drive, justo al este del puente Pohono. Detuvimos el coche y caminamos río abajo. No había otros coches a la vista, ni los había habido desde que salimos de las áreas del valle. Asumimos que estaríamos solos allí. Como nota aparte, no hay restricciones de tiempo para los visitantes del parque, por lo que puedes estar activo las 24 horas del día. A algunas personas les gusta observar ciervos por la noche sin luces y, a veces, se les describe como si fueran zombies, deambulando por los prados. Aunque estábamos aproximadamente a 10 kilómetros del campamento, no es impensable que la gente pudiera haber caminado hasta allí de noche. Para continuar, salimos del coche, cogimos linternas, toallas y una manta, y seguimos por el sendero de tierra que lleva a la orilla del río, donde hay una zona de arena y se puede nadar. Yo había estado yendo a estos lugares con mi familia toda mi vida, y estaba muy familiarizado con el diseño y la situación, aunque nunca había estado allí a medianoche. Desde el coche hasta la arena, había quizás 30 metros a través de una pendiente boscosa. Estábamos a mitad de camino cuando vi a 2 hombres parados justo al lado del sendero a mi izquierda. Alumbré con mi luz hacia ellos, ya que no sabía qué estaban mirando en la oscuridad. Cuando vi que eran personas, rápidamente bajé la luz y me disculpé, pero no se movieron ni dijeron nada, así que pensé, bueno, supongo que están observando a los ciervos y tratando de estar callados. Al menos ahora sabía que no estábamos solos. Otra nota. En todos mis años acampando, al cruzarme con extraños, de día o de noche, generalmente hay alguna señal de reconocimiento o un breve saludo como cortesía. Un asentimiento con la cabeza o un breve «¿qué tal?».
Es típico. Pero con estos tipos no hubo nada. Como dije, no hicieron ni un sonido ni se movieron. Eran altos, estaban de pie, erguidos y hombro con hombro, y parecían llevar atuendos formales. Esto era evidente por la luz que les proyecté y también por sus siluetas. Liz no los vio, ya que ella avanzaba hacia la playa. Cuando llegué detrás de ella, estaba extendiendo la manta y se había sentado. Me uní a ella. El río estaba allí, haciendo ruido, y la luz de la luna se filtraba a través de los árboles. Desde la izquierda, saliendo de los árboles, surgió una pareja. Estaban vestidos con ropa de boda, como un novio y una novia. Salieron, se pararon en la orilla del río a unos 10 metros de nosotros, y pude escucharlos hablar suavemente, pero el ruido del río hacía difícil distinguir exactamente lo que decían. La luz de la luna brillaba sobre ellos, y después de unos momentos, se giraron más hacia nosotros y parecieron mirarnos, o tal vez observarnos. Para mí, parecían estar hablando de nosotros, pero tal vez estaba siendo paranoico. Me estaba poniendo nervioso, ya que no entendía del todo la situación. Miro detrás de nosotros y puedo ver las dos figuras negras no muy lejos, cerca del sendero. Mientras miro a nuestro alrededor, ahora veo que una figura sale del bosque por la derecha y camina hacia una roca que se proyectaba en el río. Actuaba, o se movía como un hombre simio, encorvado y agitando los brazos, y agachándose de forma amenazante. Muy extraño, pensé para mis adentros. ¿Por qué está haciendo eso? ¿De dónde salió toda esta gente? A estas alturas, me estaba agitando y me sentía nervioso, pues me sentía rodeado. Pero a Liz no parecía molestarle, aunque admitió que probablemente nuestro baño estaba descartado. Mientras nos instalábamos, noté un grupo de personas paradas cerca. Un hombre, una mujer y dos figuras grandes a su lado. No estaban haciendo nada, simplemente nos observaban de repente desde la oscuridad. Asumí que accidentalmente habíamos irrumpido en un lugar donde ya había gente. Así que tratamos de ignorarlo. Unos minutos después, Liz se dio cuenta de que había dejado sus cigarrillos en el coche y me preguntó si sería tan amable de ir por ellos. No quería volver solo. Ya me sentía inquieto. Algo en la inmovilidad de esas personas me hacía sentir vulnerable. Liz pensó que estaba actuando de forma extraña, así que me obligué a levantarme, irritado conmigo mismo por tener miedo. Caminé justo al lado del grupo hacia el coche, agarré los cigarrillos, y mientras estaba allí, abrí el maletero y saqué una espada que guardaba dentro. Cerré el maletero con más fuerza de lo necesario, esperando que el ruido comunicara que estaba dispuesto a defenderme si era necesario. Cuando regresé, planté la espada en el suelo junto a donde estábamos sentados. Liz me miró, preocupada, preguntando qué estaba haciendo. Yo solté, más fuerte de lo que pretendía. Cuando la gente se acerca sigilosamente a uno y no habla en un lugar extraño por la noche, quiero que sepan que estoy listo para defenderme. Ni siquiera sé por qué lo dije de esa manera. Tenía miedo, pero no me gustó cómo salió. Más tarde, Liz me dijo que le preocupaba haberse casado con un loco. Nos sentamos allí unos minutos más antes de decidir irnos. Las figuras no reaccionaron mientras recogíamos y volvimos al coche sin incidentes. Condujimos más profundamente en el valle por el Portal Road, hacia el área de picnic de Cascades, un lugar que solía visitar de niño. Estaba mucho más lejos del puente y del campamento, así que esperaba que estuviera vacío a esa hora. Pero cuando entramos en el área de estacionamiento, nuestros faros iluminaron a otro grupo de personas sentadas en una mesa de picnic en la oscuridad. Decidimos ir al río de todos modos, manteniéndonos para nosotros mismos. Esta vez dejé la espada en el coche. Caminamos el corto sendero de unos 100 metros a través del bosque fangoso. El sendero estaba despejado y era fácil de seguir. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer estaba de pie junto al camino delante de nosotros. Estaba a unos 40 metros de distancia,
vestida con un largo y elaborado vestido blanco de perlas, encaje y un velo. Todo parecía anticuado y extrañamente formal. A medida que nos acercábamos, sus rasgos se hicieron más claros, piel blanca azulada y brillante, y una sonrisa antinaturalmente serena. Mi tensión aumentó cuanto más nos acercábamos, pero Liz no parecía preocupada, así que me mantuve en silencio. Cuando finalmente caminamos justo a su lado, me obligué a mirarla a los ojos y decir, «Hola». Ella simplemente siguió sonriendo. Unos pasos más tarde, Liz preguntó de repente, «¿Por qué saludaste a un árbol?». Me di la vuelta y casi me salgo de mi piel. Era un tocón. Solo un tocón de árbol atrapando la luz de la luna. Pero juro que pensé que sabía lo que había visto. El vestido, el velo, el rostro, todo había sido tan claro. Ver el tocón me dejó confundido y avergonzado. No mucho después, noté una forma oscura de tamaño humano parada a un lado del sendero. No alumbré con mi linterna y le pregunté a Liz si las veía, pero no fue así. Me preguntó por qué seguía viendo cosas. Empecé a sentirme a la defensiva. Estaba tan seguro de que estaban allí. En mi mente, traté de darle sentido. Tal vez estaba en algún estado elevado de conciencia, viendo cosas que la mayoría de la gente normalmente no podía. Me dije a mí mismo que debía tener cuidado, no entrar en pánico. Llegamos a la cresta que daba al río. Unos 4,5 metros más abajo, cerca de un árbol caído en el agua, vi 2 figuras más, voluminosas y bípedas, de cara al río, como si estuvieran pescando. Una tenía un pequeño brillo rojo cerca de su cara, como un cigarrillo. Le dije a Liz que veía gente allí abajo y ella ya estaba irritada, insistiendo en que no veía nada. El miedo me invadió y espeté. «Ah, sí. Entonces, ¿qué es eso?». Apunté mi linterna hacia ellos. Ambas figuras giraron instantáneamente y nos miraron. El movimiento era incorrecto. Las formas eran incorrectas. Eran siluetas negras y enormes, con una agresividad en su manera de voltearse que hizo que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente lo entendiera. Liz me agarró y gritó, «¡Vámonos!». Más tarde, me dijo que cuando uno de ellos se giró hacia ella, su cabeza se torció como una serpiente, de forma totalmente antinatural, y que lo que fueran, no eran humanos. Comenzamos a caminar rápidamente hacia el coche, sin correr. Le dije a Liz que no corriera, que eso desencadenaría una persecución. Todavía teníamos que pasar por el lugar donde había visto las figuras sombrías. Y se sintió como los 100 metros más largos de mi vida. Cuando llegamos al estacionamiento, la mesa de picnic estaba vacía y ni siquiera en el mismo lugar donde la habíamos visto antes. Subimos al coche y nos fuimos rápido. Solo entonces, Liz admitió que hasta que llegamos al río, pensó que yo solo me estaba asustando, pero la forma en que esas cosas se movieron la convenció de que algo andaba mal. Condujimos hacia Tuolumne Meadows, hablando de todo, confirmando lo que cada uno había visto. La novia y el novio, los 2 hombres sombríos, el tipo animal con la luz roja en la cara y las figuras junto al río. Durante los siguientes 30 minutos, condujimos y llegamos a un puesto de control con vistas al valle. Tan pronto como los faros barrieron el área de estacionamiento, los vimos a todos. El novio y la novia, los 2 hombres sombríos y el tipo animal estaban parados juntos, de cara a nuestra dirección, como si nos hubieran estado esperando. Gritamos al mismo tiempo, ambos viéndolos claramente, e invertí la marcha sin apagar el motor y seguí conduciendo. ¿Cómo diablos habían llegado allí? Pasaron otros 45 minutos. Todavía no había otros coches ni personas. Finalmente pasamos una cabaña de guardabosques con un porche iluminado, y ellos estaban allí de nuevo. Seguimos conduciendo. Para cuando llegamos al lago Tenaya, todo se sentía surrealista. Aparcamos para descansar. La luna iluminaba toda la zona, y al otro lado de la carretera había una pendiente rocosa, empinada, y no un lugar donde alguien se pararía. Pero mientras observábamos, una figura oscura descendió a medias
y se sentó contra las rocas frente a nosotros. El miedo regresó, y seguimos conduciendo. Cerca de la tienda del campamento de Tuolumne Meadow, finalmente encontramos gente real, mochileros, sentados contra la pared, esperando que la tienda abriera. El alivio fue abrumador. Eso puso fin al encuentro del primer día de nuestra luna de miel. Nada nos hizo daño físico ni nos tocó, pero se revelaron una y otra vez a lo largo de kilómetros de carretera sin explicación. A lo largo de las décadas, he escuchado sugerencias de fantasmas, acechos residuales, hadas, brujas, skinwalkers, alienígenas, elige lo que quieras. Pero nada encaja realmente con lo que era. Tal vez los provoqué con la espada. O tal vez eran simplemente otra cosa por completo. Esa experiencia se ha quedado conmigo toda mi vida. ¿Qué crees que podría haber sido? Desde que tengo memoria, salir de mi propia casa nunca se ha sentido bien. Incluso de niño, en el momento en que se ponía el sol, algo en el aire alrededor de nuestra propiedad me erizaba la piel. Podía jugar afuera de la casa de cualquier familiar, excepto la casa de una abuela en particular, o correr con amigos, incluso acampar en lo profundo del bosque sin linterna, y sentirme totalmente bien. Pero en mi casa, nunca. Y no era solo yo. Cada vez que venían amigos, ninguno se quedaba afuera después del anochecer, ni siquiera bajo los grandes reflectores del patio. Si lo intentaban, nunca duraba más de 20 minutos antes de que todos quisieran regresar repentinamente. Hubo una noche durante un gran juego de las escondidas en la que todo cambió. Mi hermano y yo acordamos después que nadie volvería a salir de la parte iluminada del patio. Se sentía como si algo nos estuviera cazando. Una amiga vino corriendo a la casa llorando, jurando que un perro enorme la había estado siguiendo justo detrás de ella. Lo espeluznante, nosotros teníamos un perro grande y protector, y ella estaba tumbada en el césped a 3 metros de distancia, profundamente dormida. Lo que mi amiga vio no era nuestro perro. Incluso antes del incidente, había tenido horribles pesadillas centradas en nuestro terreno. No sobre monstruos o extraños, sino específicamente sobre la propiedad en sí. El que todavía me persigue ocurrió cuando tenía unos 5 años. En el sueño, volvía caminando al bosque con mi padre cuando llegábamos a un arroyo. Excepto que no era agua. Eran tripas podridas y sangre. Un arroyo entero lleno de eso. No hay forma de que hubiera visto algo en la vida real que pudiera haber puesto esa imagen en la mente de un niño de 5 años. Y el terreno no ayuda a aliviar el miedo. En una esquina de nuestro bosque, cada pocos meses, huele exactamente a carne podrida durante 1 o 2 días, y luego desaparece de nuevo. Nunca hay cadáveres ni nada muerto, solo el olor. Estar cerca de la línea de árboles sin un vehículo me provoca náuseas físicas. Cuando era más joven, daba vueltas en mi go-kart alrededor del patio y pisaba el acelerador a fondo en ese tramo porque reducir la velocidad, incluso por un segundo, me hacía entrar en pánico. No me adentré en el bosque solo hasta que tuve 14 o 15 años, y eso fue solo para recoger una pieza que se le rompió a mi camioneta. Mientras tanto, en casa de mi abuela, deambulaba por el bosque solo durante horas. Su terreno se sentía seguro de una manera que el nuestro nunca lo hizo. A medida que mis amigos y yo crecimos, y algunos de nosotros nos volvimos más espirituales, todos coincidimos en que había algo raro con el terreno. Estas son las mismas personas que acampan en medio de la nada por diversión, que hacen senderismo de noche y que no se asustan fácilmente. Sin embargo, en mi casa, se niegan a salir de su coche mientras corro adentro a buscar un cargador, porque la luz brillante tarda demasiado en encenderse. Ni siquiera orinan afuera cuando acampamos en el patio trasero. Me obligan a llevarlos a la casa en su lugar. Dentro, la casa también siempre ha tenido sus propios problemas. Durante años, escuché que me llamaban por mi nombre, principalmente desde el sótano,
pero honestamente por todas partes. Yo estaba solo. No había absolutamente nadie en casa. Y escuchaba a alguien decir mi nombre claro como el agua. Y cuando mi padre no estaba, escuchaba lo que sonaba exactamente como él poniendo la ropa sucia abajo, a pesar de que la casa estaba vacía. Mientras crecía, la sensación de ser observado afuera era constante. Esa sensación de que se te eriza el cabello. Ese cosquilleo de alguien parado justo detrás de ti. Finalmente, me obligué a vivir con ello porque me cansé de esconderme en el baño para cambiarme de ropa, siendo un niño de 6 a 8 años que sentía que algo afuera estaba mirando directamente a través de las paredes. Y todo esto me lleva a esta noche. Estoy acampando en el patio trasero con una amiga. Estoy un poco borracho. Ella se está poniendo nerviosa y sigue suplicándome que volvamos a entrar porque la tensión es tan espesa que prácticamente se puede saborear. Todavía creo que estamos a salvo, pero definitivamente algo raro pasa con este terreno. Tal vez está maldito. Si alguien tiene una explicación o un consejo sobre cómo lidiar con lo que sea esto, estoy abierto a escucharlo, porque lo que sea que esté aquí afuera me ha estado observando toda mi vida.